Mario Desbordes, precandidato presidencial de Renovación Nacional, está con nosotros aquí en Buena Costumbre. Buenos días, Mario. Muy buenos días, gracias por el contacto. Gracias a usted por atendernos. Mario Desbordes, a la luz de la reacción que hubo en la oposición, esta decisión de los 24 senadores de rechazar el proyecto que presentó el presidente Piñera el domingo por la noche, también de algunas reacciones muy duras de Juan Pablo Suet, por ejemplo, que dijo que esta idea del 1% adicional a la cotización individual era ponerle una lápida a la reactivación económica en las MIPYMES. ¿Usted sigue pensando que el proyecto del gobierno es bueno? Sigo pensando que el proyecto es bueno, y sigo pensando que la oposición está haciendo un gallito político, no ha logrado sacarse de la cabeza la pelea chica para sacar un puntito más en una encuesta, para dañar al otro, y eso lo lamento muchísimo. Estoy de acuerdo con Suetzi y le hemos pedido al gobierno desde el propio domingo que tiene que solucionar esto de las pymes. El presidente se comprometió conmigo a que iba a juntarse con las pymes ayer, hoy día más tardar, y que vamos a tener solución. Hablé con el ministro de Hacienda también. Para nosotros es muy importante que las pymes no tengan más carga a la que ya están teniendo. No están en condiciones de asumir esa carga. El FOGAPE, que son los créditos que entregó el Estado, no han funcionado, y hay que decirlo con todas sus letras. En las regiones donde he estado, en las comunas donde he estado, me he reunido, por ejemplo, con el mundo de la gastronomía, los dueños de restaurantes, de pub, con la gente que tiene comercio, con el comercio detallista, y la verdad que la situación es dramática. Y por lo tanto, la crítica que sí me parece que hay que atender rápido es la de las pymes. En el resto, la crítica que hace el Senado es bastante extraña. Dice, bueno, es que aquí va más plata a las AFP. Primero, la plata para reponer el dinero hay que reponerlo en los fondos de pensiones, ¿dónde más? En segundo lugar, el proyecto que ya aprobaron los senadores contiene una norma igual, con la única diferencia es que el que repone la plata, el que hace el esfuerzo es el trabajador. Ellos ya aprobaron esto mismo, entonces me sorprende mucho la crítica que están haciendo. En el proyecto aprobado que está hoy día en el Tribunal Constitucional, Álvaro, Joyce, hay una cláusula que dice que la propuso Renovación Nacional para poder reponer la plata. Porque el gran lío de este proyecto es que la gente disminuye su fondo de pensiones y le afecta a la pensión futura, que dice que el trabajador cotiza voluntariamente 11% durante un periodo determinado de su propio sueldo bruto. ¿Y esa plata dónde va a ir? A la cuenta de capitalización individual, por supuesto. O sea, igual que lo que propone el gobierno, no hay ninguna diferencia en ese aspecto. Entonces, este argumento de que le estamos poniendo más plata a la AFP no se sostiene un segundo, porque ellos ya aprobaron esto mismo, recién. Bueno, y en ese sentido, Mario, ¿usted cree que el gobierno ponga ese 1% y el otro 1% por las empleadores, ¿cómo se ve en el caso de los independientes? Los independientes que en el fondo, ahí debemos reconocer que el Estado tiene una gran masa de trabajadores y trabajadoras honorarios, y lo mismo también existe en el resto del mercado del trabajo. El dinero va para las personas que tienen fondos de pensiones. Ese es el corazón de este proyecto. Pero hay otras iniciativas que van para personas que son informales, y si el trabajador independiente cotiza en la AFP, tiene su cuenta de capitalización individual, sacó fondos de su AFP, va dentro de los que se le van a reponer los dineros. Pero va a quedar con ese 1% que entrega el Estado. ¿Y qué pasa con el otro, en el fondo que no es equitativo el proyecto en ese sentido? A ver, el proyecto que está aprobado por el Congreso lo es mucho menos. Si ese es el punto. ¿Es mejor o no que el proyecto que aprobó el Congreso? Yeah. Aquí el Estado le va a reponer la plata. En ese sentido, yo creo que hay que mirar si es mejor o no que el que está aprobado por el Congreso, que está hoy día en el Tribunal Constitucional. Yo he peleado por esto. Mira, a mí lo primero que me importa es que la gente tenga su 10%. Eso es lo que a mí me interesa, porque no hay otra alternativa. Yo sé que hay gente de la derecha dura, la gente de Bópoli, por ejemplo, que dicen que no se debe sacar plata en los fondos de pensiones aunque la persona no tenga para llegar a fin de mes, aunque la persona o el trabajador esté desesperado. Ellos dicen no, porque la plata no se puede tocar. Bueno, yo creo que ese tipo de actitudes primero es de un egoísmo tremendo, de un dogmatismo salvaje, y luego es de una inconsciencia porque no valora, no es capaz de ponerse en los zapatos de las miles de personas que están desesperadas. Por eso, Álvaro, lo que uno dice, las ayudas del gobierno están bien hasta donde llegan, pero hay mucha gente que está quedando fuera.
Sí. Para esa gente que está quedando fuera, nosotros proponemos el 10% y lo hemos peleado, lo hemos defendido con todo. Luego, de los dos proyectos de 10%, lo importante es que la gente pueda en el tiempo reponer su platita para que cuando se jubile no le dañe la pensión, incluso mejore su pensión. Mario, el proyecto que tiene aprobado el Congreso tiene un mecanismo que es con cargo al bolsillo del trabajador, el proyecto del gobierno es con cargo al fisco o al empleador. Y al empleador. Perdón. Mario, a propósito de que usted considera extraña la reacción de los senadores, que no es uno, no son dos, son todos, ¿no? Son los 24 senadores de oposición. Y hablando de política derechamente, también resulta extraña su conducta de las últimas 3 semanas, que si bien es cierto, uno la aprecia, ¿no?, en esta condición de observador privilegiado que yo siempre me arrogo como una postura franca, pero sin embargo a mí me parece cambiante, porque hace algún tiempo, cuando el gobierno estaba cegado a negarse a un tercer retiro, usted planteó, por ejemplo, que el gobierno no fuera al Tribunal Constitucional, condición que claro, todos sabemos que fue al Tribunal Constitucional. Incluso fue más allá. Usted acusó a Cristian Larroulé, que yo no lo conozco personalmente, Cristian Larroulé, pero parece que es un hombre que tiene mucho poder, ¿ah?, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, de ser una mala influencia. E incluso dijo, a propósito de todo esto de la discusión, ¿verdad?, del Tribunal Constitucional, que Cristian Larroulé lo había sacado y lo había puesto de ministro de Defensa para restarle fuerza en su visibilidad pública. Y sin embargo, hoy día aparece aprobando este proyecto del gobierno que, a juicio de no pocos, fue tardío y también oportunista. Y termino con esto la idea. ¿Por qué oportunista? Porque se dice que fue una acción a partir de la constatación del desastre electoral que podría venir en las elecciones de mayo. Que por eso finalmente el presidente de la República se da una vuelta de carnero en 180 grados y termina proponiendo algo que hasta hace 3 días antes se había negado sistemáticamente Mario Desbordes. Claro, yo tengo, por suerte, mis declaraciones grabadas, son públicas y por lo tanto uno puede decir, yo dije esto y es comprobable. Sí. En ese sentido, Álvaro, lo que yo he señalado desde el día 1 es que la gente necesita tener sus fondos de pensiones hoy día para poder paliar la crisis. Hay un sector de la derecha más ortodoxa que dice que no se pueden tocar los fondos aunque usted se esté muriendo de hambre. Y eso me parece irresponsable. Entonces pelea un poco con ese sector. Nosotros estamos por una derecha que denominamos social, que si bien es cierto defiende, por supuesto, la capitalización individual y que la gente tenga una buena pensión, entiende que en este momento de emergencia no hay alternativa. Y al gobierno, ¿qué es lo que le he dicho? Patrocina el proyecto, presente un proyecto propio, no vaya al TC. Esas eran las alternativas que le dijimos al gobierno. Efectivamente, el gobierno, Joyce, no quiso hasta último minuto, eso no está en discusión. Lo dijimos una y otra vez. ¿Cuáles son los problemas del proyecto que está en el Congreso? El primer problema es que el proyecto lo presentaron los parlamentarios y desde ese punto de vista podría ser inconstitucional. Yo creo que con 2/3 de los parlamentarios aprobando en ambas cámaras, este proyecto no es inconstitucional. Es un tema que tendrá que discutir el Tribunal Constitucional. Y él lo ha dicho públicamente. Y el otro gran problema del proyecto, que lo dicen los técnicos, ¿cierto?, es que daña las pensiones de las personas. Entonces usted lo que está haciendo hoy es pan para hoy y hambre para mañana. Y la única manera de corregir eso es poniendo plata en las cuentas y ambas cosas las corrige el proyecto del gobierno. Yo, Álvaro, lo que quiero es que la gente tenga plata ahora ya. No me quiero entrampar en la pelea si el proyecto lo firmó un diputado, una diputada, un senador, una senadora. Yo lo que necesito es que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo. Sí, Mario, los políticos dejemos de pelear y tengamos un proyecto. Yo insisto, incluso en su presentación yo manifesté que usted había sacado la voz cuando otros callaban y había emplazado al gobierno cuando otros no lo hicieron. Y en esa misma línea, Mario Desbordes, ¿no habría sido razonable que el proyecto, que el gobierno se hubiera allanado a lo que fue aprobado por una enorme mayoría en la Cámara de Diputados, 120 votos? 7 senadores de Chile Vamos concurrieron con sus votos a aprobar el proyecto del Parlamento, llamémosle. ¿No habría sido razonable que el gobierno, las modificaciones que son por algunos celebradas, que usted planteaba, ¿cierto?, de los 200.000 pesos, de las cotizaciones adicionales, hubiese sido un proyecto posterior, tratado en el medio de la reforma tributaria que se está discutiendo? Y usted bien sabe, y termino aquí, que el punto de discusión, ¿cierto?, en la reforma tributaria es
cuánto de adicional se le pone, un 6%, y si es individual o colectivo. Pero hay sí consenso en que ni un peso más para las AFP. Siguiendo su misma línea, Mario Desbordes, yo tengo la impresión de que usted se allanó a esto que finalmente propuso el presidente de la República, porque lo razonable habría sido que esto se hubiera tratado después, dicen algunos. Mira, Álvaro, yo me allano a lo que le solucione el problema a la gente, no lo que quiera el gobierno, lo que quieran los senadores de oposición, primera cosa. Esos mismos senadores de oposición que hoy día están reclamando han frenado por 2 años la reforma previsional, son unos irresponsables. En el estallido social nos comprometimos a hacer una reforma previsional, una reforma a la salud, y no ha avanzado un milímetro, porque los senadores, ya pasó a la Cámara de Diputados, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero los senadores de oposición la tienen frenada. Y que nos escuche la gente clarito, ¿por qué está frenada? Estimada amigo, estimada amiga, está frenada porque la norma señala que el empleador, que la persona que usted lo tiene contratado, le va a tener que pagar más cotizaciones a usted, de su bolsillo, del empleador. Se discutirá si los sueldos no van a aumentar, etcétera. Perdón. Salud. Gracias. Pero el tema es que la oposición quiere que esa plata vaya toda a un saco común. Yo quiero que esa plata vaya toda al bolsillo del trabajador, que el 6% sea de los trabajadores, porque es del trabajador. Y en esa discusión en la Cámara de Diputados, para poder llegar a un acuerdo, el gobierno transó 3 y 3. Oiga, es parecido a lo que dijo la presidenta Bachelet, lo que pasa es que hoy día la oposición se le olvida lo que dijo hace 3 años. Entonces, por esa razón ha estado frenado. El punto es que esto va en la línea de lo que ya está aprobado en la Cámara de Diputados y se queda corto. Mario. Entonces, la gente tiene derecho, mire, un cuchito nomás, Jess, sí. Un cachito chiquitito. La gente, Joyce, está hoy día consciente que la plata es de ellos. La oposición dice, la plata es de los trabajadores, el gobierno no se puede oponer. Pero, sin embargo, cuando se trata de nuevas cotizaciones, la plata no es del trabajador, se quiere llevar a un fondo común. Yo estoy de acuerdo con un sistema mixto de pensiones, estoy de acuerdo con que haya un pilar solidario para aumentar las pensiones de quienes hoy día tienen bajas pensiones. Soy parte interesada, yo he contado que mi padre tiene una pensión de 180.000 pesos, pero yo creo que ese fondo extraordinario se debe constituir con platas de todos los chilenos, con impuestos generales, a lo más que sea 3 y 3. Eso lo he dicho una y otra vez, y por lo tanto a los senadores de oposición que le expliquen a los chilenos por qué insisten en meterle la mano al bolsillo a los trabajadores. Yo, y si mira, por último, si me dijeran, Mario, vamos a pedirle a los trabajadores que ganan de 1,5 millones para arriba, de 2 millones para arriba, que pongan parte de su cotización extraordinaria. Pero ¿por qué le tenemos que pedir solidaridad a un trabajador que gana 500 lucas? Esa plata tiene que ser para él, si eso es lo que yo he discutido el día 1. Por eso no me incomoda la fórmula del gobierno. Uno que gana menos. Mario, yo quería preguntarle, porque toda esta discusión también ha tenido una segunda arista, que es la propuesta de muchos parlamentarios y muchos personeros de la oposición que hablan de una renta universal de emergencia. Renta básica universal le llaman. Sí, y que tiene que ver en realidad... También lo propone Bópoli, ¿eh? Sí, y que tiene que ver con mirar con un prisma de mayor honestidad, que esta pandemia no va a acabar en 2 meses, que es lo que hasta donde se sustentarían los apoyos del gobierno. Entonces, ¿por qué no mejor dejar la discusión de este tercer retiro o ya en esto, pero pensar con una mirada de futuro, pensando con un horizonte a diciembre, que es hasta donde se propone que vamos a estar todavía en una condición recién de salida de la pandemia? Lo primero, la renta universal, el ingreso universal lo hemos propuesto y está grabado también, por eso puedo decir que lo he propuesto, que no me subí ahora al carro, desde hace mucho rato. Evópoli cambió de opinión, me alegro, y se lo digo con toda su letra porque me da un poco de pudor ver al candidato de Evópoli ninguneándonos a todos los demás, diciéndonos que perdimos el norte, pero cuando él no era partidario de la renta universal. ¿Quién no quiere la renta básica universal en la derecha? Es que si no es un tema de querer o no querer, para que haya renta básica universal hay que ponernos de acuerdo primero si hay fondos o no hay fondos. Y al gobierno le pedido... Yo creo que hay. Sí, entonces hay un cobre con mejor precio además este año. No es necesario recurrir al cobre. Mira, Joyce, la pandemia, nosotros deberíamos ir más o menos saliendo, como lo está haciendo Israel, por ahí por julio. El problema es la crisis económica que nos va a quedar detrás, porque han cerrado 1/3, si no más, de los locales comerciales destinados a la gastronomía. Los restaurantes han cerrado 1/3. El mundo del turismo está destruido.
El comercio en general muy mal, la pyme en general, el que no tiene espalda, el grandote se las puede arreglar. Entonces la crisis que se nos viene va a ser por lo menos unos 7 o 8 meses después de cuando la pandemia nos permita reabrir el país, y vamos a estar con 10% o más de cesantía por mucho rato. Entonces yo me alegro que Evópoli cambie de opinión, pero Ignacio Briones era el ministro de Hacienda y junto a Sebastián Sichel celebraban un IFE de 65 lucas y decían que era suficiente. Es verdad. Y además Sichel me decía hace poco rato, hace un mes atrás, y está grabado también. Uno tiene, para bien o para mal, tiene grabado lo que ha dicho. Sebastián Sichel hace poco me decía, no estoy de acuerdo con los bonos universales, decía Sichel, porque cometo el riesgo, tengo el riesgo de darle plata al que no lo necesita. Palabras de Sichel. Sí. Yo le digo al revés, yo prefiero pasarle plata al que no lo necesita, equivocarme en eso, pero no arriesgarme de no llegar con ayudas al que sí lo necesita, al que está desesperado. Entonces, estamos, Mario, Álvaro y Joyce, de acuerdo transversalmente. El gobierno también está de acuerdo y anunció ya el presidente que va a hacer una mesa de trabajo para hacer una reforma tributaria o un ajuste tributario que permita tener la plata para este ingreso universal, que yo espero que sea al 80% de los hogares, no al 80% de los hogares del más pobre, ¿no? Con toda esa clausulita y esa cantidad de requisitos que era la focalización, claro, que era la focalización que promovía Sichel y que promovía Briones. Yo espero me alegro que haya cambiado de opinión Evópoli, me alegro que Briones haya cambiado de opinión. Bienvenido a los que estamos por ayudas universales, y eso es lo que hay que hacer en épocas de crisis como esta. Mucha gente que tenía muy buenos ingresos, mire, yo le hablo de ingresos grandes, o sea, 3, 4 millones mensuales por persona, abogado, dentista, veterinario, me dicen, estamos en el suelo, tengo la consulta dental cerrada, y comerciantes que ganaban muy bien, no han podido vender en meses. Entonces, hay mucha gente que no entra en ninguna de las ayudas, gente que, un vendedor de la tienda más cercana a ustedes, ahí en el mall El Trébol, que ganaba ahí, que un vendedor de una tienda grande, ganaba 1,5 millones, pura comisión. Por supuesto que sin ventas y con el seguro de cesantía nomás, le bajó a casi el mínimo. Esa persona está desesperada. Y para esa persona hay que hacer ayudas universales, por supuesto, y ojalá se concrete, ya sea como renta universal, como bono universal, ingreso familiar de emergencia extendido y reforzado. Hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo con eso, y para eso, mire, Juan Andrés Fontena, un economista de derecha, decía esta semana que hay 24.000 millones de dólares en nuestro chanchito, ¿no es cierto?, en nuestras reservas internacionales, guardados ahí. Bueno, sí, esa plata se supone que es para las emergencias. Claro, si así nos dijeron 30 años. Con el superávit estructural, 30 años, esa fue la promesa. Para las vacas flacas. Yo sigo Álvaro, de los más duros del día 1 con esto. Del año antes de ser ministro, usted me preguntaba por lo de ministro. Yo creo que el presidente me llevó a ser ministro porque de verdad necesitaba que lo acompañara, sobre todo en el plebiscito y en el aniversario del 18 de octubre. Pero sí no tengo duda, porque la ruleza lo he dicho a algunas personas, que hubo otros que aprovecharon eso para sacarme la primera línea política, para tratar de dañarme políticamente. ¿Por qué? Porque yo esto lo decía también antes, en junio del año pasado. Nunca he dejado de decir lo mismo, gracias a Dios tengo una línea clarita, guste a quien le guste. Y aquí las ayudas universales debieron haber sido el año pasado. Y se oponían algunos ministros que decían que era suficiente, que no era necesario más. Bueno, hemos constatado que es necesario más, y yo no quisiera volver a decir lo que dijo Ignacio Briones cuando salió de ministro de Hacienda. Llegamos tarde, dijo Ignacio Briones. Cuando un ministro de Hacienda dice llegamos tarde, a ese ministro de Hacienda no le sale ni por jurado, no le pasa nada, porque es un dato para él nomás. Pero resulta que cuando él dice llegamos tarde, para miles de hogares ese llegamos tarde es una catástrofe. Porque cuando llegaste tarde, les dejaste la escoba en la vida y perdieron todo lo que habían avanzado en décadas. 2 preguntas, y le pido por favor que sea muy breve en su respuesta, porque se nos fue absolutamente en tiempo, ya estamos pasados 5 minutos. Primero, ¿cuándo debería el presidente hacer su propuesta a la que se comprometió respecto de las MIPYMES? Y en segundo lugar, ¿cuándo a su juicio debería proponerse una renta básica universal, o llámele como quiera? El presidente debería hacer la propuesta para las MIPYMES al más tardar mañana, miércoles, eso es lo que me comprometió a mí. Si no lo hace, nuestros parlamentarios probablemente rechacen el artículo en donde se repone el dinero con cargo a la empresa para no afectar las pymes. Y la renta básica universal va de la mano de que el presidente tiene que anunciar una mesa de trabajo con plazo muy acotado para ver una reforma tributaria ahora ya.
Mario Desbordes, precandidato presidencial de Renovación Nacional, conversando aquí en Buena Costumbre, y agradecemos que nos haya atendido, Mario, y que tenga un muy buen día. Ojalá que las cosas vayan mejor. Yo les agradezco a ustedes este contacto. Muchas gracias, Joyce. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días.